El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Guerra de los 7 años. Número de muertos, 1.5 millones. Clasificación, 40. Tipo, guerra hegemónica. Grupos enfrentados, todos contra Prusia. Periodo 1756 a 1763. Escenario, Europa, los océanos y las colonias. Principales estados participantes, Austria, Francia, Rusia contra Prusia y Gran Bretaña. Estados secundarios participantes, Suecia y Sajonia. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A Federico el Grande. Otro aspecto negativo, guerra europea de equilibrio de poderes librada con mosquetes. Los Junkers. Disperso en fragmentos por toda la llanura septentrional europea, el reino de Prusia carecía de fronteras naturales. La propia Prusia estaba ubicada en el Báltico oriental y Brandenburgo alrededor de Berlín, Pomerania en la costa central báltica, y unos pocos puntos en el mapa como Cleveris y Ravensberg junto a los Países Bajos. Naciones como estas solían ser pisoteadas por los ejércitos que las atravesaban de camino hacia las tierras que pretendían atacar. Solo construyendo un ejército de primer orden podía un país en estas condiciones convencer a los generales que merodeaban por los alrededores de que respetasen su neutralidad y diesen un rodeo. El padre de Federico el Grande, Federico Guillermo, lo había conseguido a costa de su frugalidad personal. En lugar de construir magníficos palacios, financió un ejército. En vez de sirvientes, tenía soldados. El resto de Europa consideraba que esto era una excentricidad personal más que una política nacional, y en vez de preocuparse, bromeaban al respecto. El decidido fanatismo con el que los prusianos construyeron su ejército redundó en la producción de soldados que eran superiores a cualquier enemigo al que se enfrentasen. Los prusianos no flaqueaban ni se entretenían. Su instrucción y disciplina les permitía realizar 5 disparos por cada 2 de la infantería austriaca. Los ejércitos prusianos en esta época continuaron evolucionando y se alejaron de los grupos de mercenarios del siglo anterior. Se estaban convirtiendo en auténticos ejércitos nacionales, reclutados mediante redobles de tambor de pueblo en pueblo y atrayendo a los jóvenes granjeros para que se alistasen. Cada unidad estaba permanentemente acuartelada en un distrito desde el que se reunía a los nuevos reclutas. 3/4 partes del ejército prusiano eran verdaderamente prusianos. Evidentemente, este no era el mejor personal que podía ofrecer Prusia. Los ejércitos se nutrían normalmente de los desechos de la sociedad. Las personas útiles como los artesanos y los tenderos eran demasiado importantes para la economía nacional como para ser reclutados. Al contrario, los ejércitos se formaban con gente prescindible, delincuentes, campesinos sin tierras, adolescentes, vagabundos y borrachos. Como los aristócratas prusianos, los Junkers no tenían nada mejor que hacer, los nombraron oficiales. La ociosa chusma que engrosaba las filas solo podía ser controlada mediante la disciplina más brutal. Las tremendas palizas eran el castigo habitual para casi cualquier infracción, a menos que fuera lo suficientemente grave como para requerir algo peor. El ejército prusiano tenía órdenes fijas y estrictas de no facilitar la deserción, no acampar cerca de los bosques, no realizar marchas nocturnas y no abastecerse de comida sin supervisión. La caballería patrullaba las zonas limítrofes del ejército principalmente para mantener a los prusianos en sus filas, más que para mantener alejado al enemigo. Empieza la guerra. Tras perder Silesia en su primera guerra contra la Juggernaut prusiana, la reina María Teresa de Austria se pasó el subsiguiente periodo de paz cortejando y ganándose a los aliados de Federico. Resultó abrumadoramente fácil, puesto que ninguna de las otras grandes potencias
quería que un nuevo y dinámico protagonista como Prusia sustituyera a una vieja potencia en declive como Austria. El mayor éxito de María Teresa en esta revolución diplomática fue hacerse amiga de Francia, el enemigo mortal de Austria durante más de 100 años. La emperatriz Isabel de Rusia también se unió al equipo anti-Federico. Cuando se hizo evidente que la nueva alianza se estaba preparando para atacar tan pronto como llegase el buen tiempo de la primavera de 1957, Federico lanzó un ataque preventivo en agosto de 1756 contra lo que suponía iba a ser su punto de partida, el ducado independiente de Sajonia. Por desgracia, Sajonia no se había unido oficialmente a la coalición contra Prusia. Por consiguiente, Federico acababa de invadir una nación neutral sin advertencia ni provocación. Con esta acción, al resto de Europa le fue más fácil declararle la guerra. Esta nueva alineación reunió a todos los católicos. Por lo tanto, Federico trató de persuadir a Inglaterra y a otros países del norte de Europa para que se uniesen a él por solidaridad protestante, hecho que todos calificaron de cínica estratagema. Según un inglés de la época, Federico gritó religión como la gente grita fuego cuando necesita ayuda. En cualquier caso, a Inglaterra no le importaba el bando al que se unía, siempre y cuando Francia estuviese en el otro lado. Los 4.5 millones de habitantes de Prusia se enfrentaban ahora a 70 millones de enemigos, pero el factor decisivo del tamaño del ejército que un país llevaba al campo de batalla no era la población, sino el dinero. Federico empezó la Guerra de los 7 años con unos fondos de financiación de 11 millones de táleros, y una vez iniciada la guerra, los británicos le entregaron una subvención de 4 millones al año, además de los 5 a 10 millones anuales que podían exprimirse de la ocupada Sajonia. Federico el Grande se hizo famoso por el orden oblicuo de batalla. Retenía un ala de su ejército amenazante pero alejada del enemigo. Entonces cargaba el otro flanco y lo lanzaba contra el ala más pequeña del enemigo que tenía enfrente. Esta táctica aplastaba el ala enemiga y forzaba el progresivo derrumbe de la línea del adversario, pues cada fracción era atacada a su vez desde el flanco y frontalmente. En cada punto de contacto, los prusianos tenían una superioridad numérica y derribaban la línea enemiga poco a poco. Otros países trataron de imitar la táctica de Federico, pero no funcionaba sin soldados tan disciplinados como los prusianos, ni sin una mente tan aguda como la de Federico. La Guerra de los 7 años fue un asunto despiadado e hiperactivo que recorrió en zigzag el centro de Europa, destrozando ejércitos allí donde se encontraban unos con otros. La habilidad de Federico para atacar en todas direcciones y esquivar prácticamente a toda Europa durante 7 años ha asombrado siempre a los historiadores militares, y sus tácticas han sido estudiadas y analizadas con avidez. Ganó importantes batallas contra todo pronóstico y se recuperó milagrosamente de sus derrotas ocasionales. No obstante, el giro final que dio la victoria a Federico fue cuestión de suerte más que de habilidad. En enero de 1762, cuando los rusos se acercaban a la capital prusiana de Berlín, la emperatriz Isabel de Rusia murió repentinamente, dejando el trono a su hijo Pedro III, que desde que era niño y jugaba con soldaditos siempre había admirado a Federico. Pedro III sacó a las tropas rusas de la zona de guerra y firmó un tratado en el mes de mayo, preparándose para intervenir al lado de Federico. Sin embargo, el zar Pedro no tardó en ser derrocado y asesinado por su esposa Catalina la Grande, que se retiró por completo de la contienda y se apartó de ambos bandos. Para aquel entonces, los ejércitos no estaban en condiciones de lanzar ninguna ofensiva de importancia. Los efectivos habían quedado reducidos a veteranos quemados y reclutas inexpertos. En el otoño de 1762, los franceses fueron obligados a retroceder hasta el otro lado del Rin, cosa que convenció a todos de que era inútil seguir combatiendo. El Tratado de Paz se firmó en febrero de 1763 en París. Guerra Mundial. Algunos escritores, entre ellos Winston Churchill, han argumentado que la Guerra de los 7 años
merecía el honor de ser la auténtica Primera Guerra Mundial, porque los europeos trasladaron el conflicto por todo el mundo. Dos importantes potencias coloniales, Francia e Inglaterra, utilizaron la guerra europea como pretexto para combatir la una con la otra en otros territorios. Dos importantes potencias coloniales, Francia e Inglaterra, utilizaron la guerra europea como pretexto para combatir la una contra la otra en otros territorios. En Norteamérica, los franceses ganaron las primeras batallas en las tierras salvajes de los Apalaches que separaban sus asentamientos, pero entonces un ejército británico recién llegado capturó Quebec, hecho que proporcionó a Inglaterra el control de todo el continente americano. En la India, los británicos derrotaron decisivamente a los nativos aliados de los franceses en la batalla de Plassey, victoria que les allanó el camino hacia el dominio de todo el subcontinente.